El bufón, una vida peligrosa entre risas. Esta noche comenzamos con la historia triste, extraña y en ocasiones francamente peligrosa de un hombre, cuyo trabajo era hacer reír a todos los demás. El bufón de la corte medieval. El sombrero con puntas, las campanillas, las bromas. Todo suena como diversión hasta que recuerdas que bastaba un solo chiste equivocado para terminar en el calabozo. Antes de acomodarte, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y qué hora es allí. Siempre es fascinante descubrir desde qué rincones del mundo se unen a nosotros. Ahora baja las luces. Quizá enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo y déjate llevar por el viaje de esta noche. ¿Quieres ser bufón de la corte? Lástima. Nadie quiere serlo. No es algo que se estudie o se elija. Es algo que te sucede, como la peste o nacer zurdo en un mundo lleno de espadas. La mayoría de los bufones no soñaban con lanzar nabos frente a aristócratas malhumorados. Eran elegidos no por su ambición o su talento, sino por alguna peculiaridad que los hacía destacar. Una cojera, una joroba, una voz chillona. Tal vez eras especialmente listo, o simplemente raro, o demasiado bajito. De cualquier forma, alguien importante te señalaba y decía: «Ese es gracioso, quédenselo». Felicidades, tu personalidad acaba de ser reclutada. A veces todo comenzaba con un simple chiste. Hacías reír a un noble en un banquete, probablemente por accidente, resbalando en el barro o burlándote del varón equivocado en el momento justo. Al día siguiente, no despertabas en tu choza de campesino, sino en un castillo, con un gorro lleno de cascabeles y una nueva descripción de trabajo. Entretener para siempre. Otras veces ni siquiera tenías elección. Te compraban, sí, literalmente. Algunos señores coleccionaban bufones igual que coleccionaban animales exóticos o copas de oro sobredimensionadas. Si eras especialmente ingenioso o de aspecto peculiar, podías ser regalado de una corte a otra, como un obsequio envuelto en sarcasmo. No solicitabas el puesto. Te elegían como se elige a un pollo para el guiso, de repente y sin consultarte. Desde ese momento, tu vida dejaba de pertenecerte. Eras el dispensador oficial de risas, arrastrado a los banquetes, convocado en reuniones políticas tensas o exhibido como mascota cuando llegaban embajadores extranjeros. No podías negarte, no podías marcharte, porque en el mundo medieval, un hombre sin oficio, tierra o propósito era sospechoso por el simple hecho de existir. Así que sí, en teoría eras un artista, pero en la práctica eras una máquina de bromas a presión, mal pagada y mantenida por gente capaz de azotarte si el chiste llegaba un segundo tarde. Puede que no estés sobre un escenario con un foco sobre ti, pero no te equivoques. En una corte medieval siempre estás actuando. Ser bufón no es un oficio que se ficha, es tu existencia completa. Comes, duermes y respiras entre nobles, pero nunca eres uno de ellos. Eres su diversión, su rareza, su «¿qué pasaría si o hecho carne?», la mascota emocional de la corte. No te está permitido pasar desapercibido. Todos te ven y esperan algo en cuanto lo hacen. Una broma, un giro, una burla ingeniosa a costa de otro. En esencia, eres el número cómico más agotado del mundo, siempre a una sonrisa de ser llamado aburrido. Incluso cuando no te ordenan actuar oficialmente, te observan. Caminas por el gran salón, más te vale hacerlo con estilo. Pasas junto a la mesa de la reina, guiña un ojo o haz una reverencia sarcástica. Si te sientas solo en un rincón por 5 segundos, alguien dirá: ¿por qué el bufón no está siendo gracioso? Y, por amor a tu vida, no muestres emociones reales. La tristeza incomoda, la ira asusta, la reflexión silenciosa, sospechosa. Si no sonríes como un idiota mientras bailas sobre un pie, creerán que planeas traicionar a alguien. Lo peor es que, aunque vivas en el palacio, no lo haces como un príncipe. Duermes cerca de las cocinas o en un armario vacío que antes guardaba escobas. Tu habitación está lo bastante cerca para oír la risa, pero nunca para participar en ella. Comes lo que sobra, vistes lo que te dan. Eres un objeto de diversión, no una persona. Y si alguien importante se aburre o se irrita, ¿a quién llaman para arreglarlo? A ti. Si la cacería fracasó, si la bodega se quedó sin vino, si el perro favorito del rey tose raro, alguien golpeará tu puerta a medianoche exigiendo: haz algo divertido. No se te permite simplemente ser, solo entretener. Y con el tiempo,
La frontera entre tu yo real y tu personaje se borra hasta desaparecer. Olvidas quién eras antes de las campanas, las bromas y las sonrisas forzadas. En la corte medieval no solo llevas el disfraz, eres el disfraz. Y créeme, el espectáculo nunca termina. Ser bufón suena divertido, hasta que entiendes que se espera que seas gracioso siempre. No hay descanso, ni días tranquilos, ni derecho a tener mal humor. Tu identidad entera debe ser una carcajada interminable, sin importar lo que pase en el mundo o dentro de ti. Tu descripción de trabajo, ser hilarante bajo demanda, aunque el duque haya enterrado a su tercera esposa, aunque el reino esté en guerra, aunque te duela una muela y se te haya roto el espíritu. No importa. Debes hacer malabares, contar un chiste o tropezarte con elegancia. Sin presión, claro. Y ni pienses en repetir bromas. Estos son nobles. Quieren espectáculo nuevo cada día. Ese poema ingenioso en el que trabajaste una semana. Excelente. Ahora escribe 12 más antes del almuerzo. Y mientras tanto, imita a 3 cortesanos, satiriza el sermón del obispo y finge tropezar con un ganso. Si fallas, no recibirás una mala reseña. Te abuchearán, te abofetearán, quizá te lancen huesos de pollo. O te reemplacen. Las cortes medievales no tenían departamento de recursos humanos. Si hacías reír a la persona equivocada o callabas en el momento inadecuado, tu próximo trabajo podía ser limpiar letrinas o cavar tu propia tumba. Y recuerda, tú eres el único en la sala al que no se le permite ponerse serio. Todos los demás pueden llorar, gritar, rezar o conspirar. Tú no. Tú debes hacer malabares en medio de la tensión, reírte durante los berrinches reales y bailar entre intrigas políticas con un gorro ridículo y una sonrisa pegada al rostro. No puedes decir, hoy no tengo ganas. Tus sentimientos no importan. Tu valor depende de cuántas risas puedas arrancar de quienes confunden la crueldad con el ingenio. Ser el gracioso suena bien, hasta que entiendes que tu supervivencia depende de entretener a gente, que puede ejecutarte legalmente por un mal chiste. No es comedia, es secuestro emocional con campanillas. En la corte medieval, la línea entre lo divertido y lo ofensivo era más delgada que un cabello, y tú debías caminar sobre ella con los ojos vendados, lanzando cuchillos verbales al aire. Tu deber era burlarte de todo, reyes, reinas, clérigos, invitados, pero nunca demasiado, jamás directamente, jamás en el momento equivocado, una sola broma fuera de lugar sobre la cintura del rey o el cuarto matrimonio de un noble, y dejabas de ser el divertido. Te convertías en el idiota que cruzó el límite. Y lo peor era que ese límite se movía. El lunes, la reina reía con tus chistes sobre los vicios de su primo. El martes, él aparecía en la cena y tu broma era traición. El miércoles ella volvía a reír, pero demasiado fuerte, y el rey fruncía el ceño. El jueves, te escoltaban los guardias por perturbar el decoro de la corte. No existía zona segura. Hablar de política, peligroso, de religión, suicida, de defectos físicos, mortal, de fracasos reales, impensable, salvo que lo disfrazaras con 3 capas de metáfora y un número de malabares. Aún así, más valía no hacerlo. Algunos bufones dominaban el arte de decir la verdad disfrazada de locura. Escondían la crítica social en acertijos, en dobles sentidos, en fábulas de animales. El gallo de lengua afilada y sin huevos debería cantar menos por la mañana, decías, esperando que el rey se riera en vez de ordenar tu ejecución. Pero siempre era una apuesta. Si el noble del que te burlabas tenía mal día, podías perder la cabeza. Si el obispo creía que insinuabas codicia, eras blasfemo. Si la corte se volvía contra ti, las mismas bocas que antes reían ahora fingirían no haberte encontrado gracioso jamás. Y no esperes que nadie te defienda. El bufón no tenía protección, no era clérigo ni noble. Era un hombre con licencia para hablar, una licencia que podía revocarse con una simple mirada. Algunos fueron azotados, otros desterrados, unos cuantos ahorcados, y algunos retirados, que en la Edad Media significaba enterrados sin funeral. Así que sí, el humor era tu espada, pero también tu soga. Y en la corte el timing lo era todo. Fallar el momento podía costarte la cabeza. Incluso antes de hablar, ya se reían de ti, solo por lo que llevabas puesto. Como bufón medieval, tu vestimenta no estaba hecha para la dignidad, sino para el ridículo. Desde el instante en que entrabas al salón, tu ropa gritaba una sola cosa: no soy una persona, soy un chiste. Empecemos por el sombrero, el famoso coxcomb, una monstruosidad multicolor con 3 puntas y cascabeles en cada extremo.
¿Campanas? No para mejorar tu espectáculo, sino para que todos pudieran oírte llegar, como un molesto carillón humano de baja autoestima. Tu túnica era un tablero de ajedrez de colores imposibles, amarillo con azul, rojo con verde, combinaciones que ningún sastre cuerdo habría elegido a propósito. Remiendos grotescos, cosidos a mano como si quien la confeccionó odiara la dignidad misma. Tus zapatos, con la punta curvada hacia arriba, también tenían cascabeles. Perfectos para resbalar en la cerveza derramada o tropezar con tu propia relevancia. Te hacían parecer un duende aprobado por la corte, que francamente era la intención. Incluso tu cinturón era una broma, a menudo demasiado grande o anudado de forma absurda, inútil para llevar una bolsa o un cuchillo. No estabas allí para la practicidad, estabas para brincar, bailar y caer de bruces en un disfraz diseñado para recordarle a todos que no valías nada. Mientras los nobles se vestían de terciopelo, seda, piel y bordados de oro, tus ropas eran los restos más baratos de lana y lino. Si picaban, pesaban o estaban manchadas, perfecto. Cuanto más incómodas, mejor se veía el espectáculo. El público debía recordar siempre que estabas debajo de ellos. Ahora imagina llevar ese atuendo a cada banquete, boda o negociación real. No había variaciones, ni cambio de vestuario, ni ropa formal del bufón. Eras visualmente ridículo las 24 horas del día. Incluso cuando hablases con seriedad, parecías un dibujo coloreado por un niño con demasiados pigmentos. Y no esperes cumplidos. Nadie decía «bonito sombrero». Decían «intenta no tropezarte con las campanas hoy, idiota». O peor aún, te tiraban de la manga solo para oírte tintinear como una decoración navideña con problemas existenciales. Así que sí, tu ropa podía ser icónica, pero también era tu uniforme de humillación. Un recordatorio constante de que, aunque tus palabras fuesen afiladas, tu aspecto debía ser lo bastante tonto como para tranquilizar a los poderosos. No eras una amenaza, solo un eco en un sombrero gracioso. Duermes bajo el mismo techo que duques, varones y reyes. Pero no te equivoques, no eres uno de ellos. Eres parte del mobiliario, como un tapiz que hace ruido. Tu habitación, si tienes la suerte de tener una, no es más que un armario reconvertido, escondido detrás de las cocinas o cerca del cuarto de los sirvientes. Un espacio lo bastante lejos como para recordarte tu lugar, pero lo bastante cerca para que te encuentren en cualquier momento y te arrastren a contar un chiste a medianoche o improvisar un brindis en una boda incómoda. En las comidas no te sientas a la mesa. Permaneces de pie, cerca, escuchando los chismes, los insultos a medio morder o esquivando el trozo de pollo que alguien te lanza solo para reírse. A veces te permiten comer de las mismas bandejas, pero siempre al final, después de los nobles, los sacerdotes, el perro y, si hay suerte, antes del mozo de establo. Y sin embargo, lo oyes todo. Los asuntos secretos, las alianzas, las traiciones disfrazadas de cortesía, las infidelidades susurradas entre brindis. Eres el oído que nadie quiere pero que todos ignoran. Hablas poco, pero escuchas demasiado. Y ese conocimiento, a veces, te salva o te condena. La ironía es cruel. Vives entre los poderosos, conoces sus secretos, compartes su comida, pero sigues siendo un náufrago social. Los nobles no serán tus amigos. Los sirvientes no confiarán en ti. Estás demasiado arriba para unos, demasiado abajo para otros. Tu presencia se tolera, pero no se respeta. Entras en lugares donde los campesinos nunca podrían, pero solo mientras resultes divertido. Te acarician la cabeza como a un animal adiestrado, no como a un invitado. Si hablas con sinceridad o pides algo, protección, un favor, respeto, te lo recuerdan enseguida. Conoce tu lugar, bufón. Eres, literalmente, un forastero residente. Puedes imitar a la corte, burlarte de los señores, entretener a las damas. Pero nunca heredarás tierras, ni te casarás con nobleza, ni portarás una espada por honor. Tu destino está sellado, como las campanas que cuelgan de tu gorro. Sí, vives entre los nobles, pero lo haces como una sombra entre luces, siempre presente, nunca realmente visible. Has pasado años perfeccionando tu arte, malabarear cuchillos, recitar versos, tocar instrumentos, imitar voces, componer sátiras que podrían avergonzar a un filósofo. Y aún así, nadie te considera talentoso, solo entretenido. Ese es el castigo del bufón. Por más habilidad, creatividad o genio que tengas, tu brillantez siempre será tratada como una payasada. Compusiste un poema en 3 idiomas.
Te piden que hagas otra vez la cara graciosa. Tu sátira política disfrazada de chistes sobre ovejas provoca carcajadas, hasta que alguien te lanza una uva y te dice que no seas tan listo. Eres brillante, pero no puedes parecerlo. Si superas a un noble, se ofenderá. Si eres demasiado sabio, serás peligroso. Así que juegas un juego extraño, brillar lo justo para conservar tu puesto, pero nunca tanto como para hacer sombra a los demás. Ser ingenioso, pero no sabio. Ser agudo, pero no amenazante. Ser brillante, y luego tropezar a propósito para recordarles que no eres tan inteligente. Un acto de equilibrio al filo de una espada. Y aquí está la verdadera tragedia. Muchos bufones eran increíblemente talentosos. Músicos, acróbatas, poetas, incluso pensadores políticos, todos escondidos tras una máscara de estupidez. Porque la genialidad, cuando salía de la boca de un loco, solo era tolerada si venía acompañada de una caída y el tintineo de unas campanas. ¿Y sabes qué era lo peor? Reían más fuerte cuando fallabas. Si tropezabas en medio de una danza o se te caía el laúd, las carcajadas llenaban el salón. No porque fuera divertido, sino porque confirmaba lo que todos querían creer, que no eras un artista ni un observador agudo de su hipocresía, sino solo un idiota con ropa de colores. Tu talento podía ser el más refinado del reino, pero los aplausos siempre venían envueltos en condescendencia. Las fiestas en la corte eran monumentales, banquetes interminables, copas rebosantes, música de laúdes y violas. Una celebración de excesos, orgullo y vino. Y tú, en medio de todo eso, eras el recordatorio viviente de lo que significaba la humillación. Desde el momento en que los invitados llegaban, los nobles te miraban como si fueras un juguete. Haz un truco, bufón. Cuéntanos una broma. Imita a Lord Wensley y su ojo perezoso. Tú obedecías, no porque quisieras, sino porque el humor era la única barrera entre tú y su crueldad. La diversión de 100 hombres poderosos dependía de tu habilidad para reírte, mientras te empujaban, te insultaban o te abofeteaban. No te sentabas a la mesa, orbitabas alrededor de ella, como un satélite ruidoso hecho de vergüenza y campanillas. Pasabas de grupo en grupo, llenando silencios incómodos con una ocurrencia o un mal paso ensayado, siempre disponible, nunca invitado. Y cuando el vino corría demasiado, la diversión se convertía en algo más siniestro. Tu actuación se transformaba en un juego. Alguien tiraba de tu sombrero hasta taparte los ojos. Otro exigía que gruñeras como un cerdo. Un tercero te lanzaba un hueso de cordero y reía al verte flinchar. Porque no eras solo entretenimiento, eras su saco de golpes emocional, una válvula de escape para los poderosos. Ellos no podían insultarse entre sí, pero podían insultarte a ti, y lo hacían constantemente. Se burlaban de tu voz, de tu ropa, de tu origen, de tu valor, no porque te odiaran, sino porque eras útil. Reírse del bufón les hacía sentirse más listos, más nobles, más seguros. Tú sonreías, lo aceptabas, mantenías la risa viva, porque la alternativa, el silencio, era peligrosa. El silencio significaba tensión. El silencio hacía que las miradas se desviaran, y tú no querías ser el motivo por el que un rey se sintiera incómodo. Así que sí, estabas en todos los banquetes, pero no eras celebrado. Eras consumido, como el pan y el vino. Ingerido, digerido y olvidado antes de que se despejaran las mesas. Y cuando todos se retiraban satisfechos, tú regresabas a tu habitación del tamaño de un armario, con las costillas doloridas y una sonrisa que te quemaba la cara. De día eras un bufón, lanzando chistes, malabareando manzanas y soportando insultos con la elegancia de un payaso enjaulado en terciopelo. Pero de noche te convertías en otra cosa, un arma. La corona podía reírse de tus acrobacias, pero sabían que tu verdadero valor no estaba en tus piruetas, sino en tus oídos. Ser un loco tenía una ventaja muy peculiar. Eras invisible a plena vista. Los nobles hablaban sin cuidado cuando tú estabas cerca. Los sirvientes olvidaban que estabas en la sala. Los invitados confiaban sus secretos mientras tú les servías vino. Te deslizabas por los rincones como un mueble con piernas, escuchando todo lo que el poder creía seguro entre susurros. Oías confesiones que no debías escuchar, planes de traición entre primos, aventuras amorosas confesadas entre copas, sobornos, amenazas, alianzas selladas al borde de un festín, y lo recordabas todo, no por curiosidad, sino por supervivencia, porque a veces el propio rey te llamaba a solas. Bufón, dime qué dijo el obispo al enviado francés anoche. Y más te valía saberlo. Si no tenías respuesta, podías sospechar de tu lealtad.
Si la tenías, te pediría más. Ese era tu baile más peligroso. El monarca quería oír verdades, pero nunca las que lo incomodaran. Servías a un hombre que alababa tu honestidad, hasta que tu honestidad lo ofendía. Se esperaba que informaras con astucia y disimulo quién dormía con quién planeaba una rebelión ligera, quién había dicho algo indebido durante la misa. Eras el informante más peligroso del reino, disfrazado del ser menos amenazante del salón. Pero había un problema. Todos lo sabían. Los nobles te sonreían, pero no te creían. Los sirvientes callaban cuando pasabas. Los guardias te observaban como si ocultaras un puñal bajo la manga. Y de alguna manera tenían razón. Tu arma era la información. Y en una corte medieval, la información podía matar más rápido que una espada. Así que vivías en constante cálculo, eligiendo con precisión qué verdad decir y cuál enterrar bajo una broma inofensiva. Porque en un mundo lleno de secretos y espadas, la hoja más afilada no era de acero, sino la que se escondía detrás de la sonrisa de un bufón. Los reyes medievales no eran precisamente ejemplos de equilibrio emocional. Bastaba un mal sueño, un guiso arruinado o un estornudo inoportuno de un diplomático extranjero para que el ambiente en la corte cambiara por completo. Y cuando eso pasaba, ¿a quién miraban todos? A ti. Si el rey no sonreía, era culpa del bufón. Si fruncía el ceño, significaba que habías fallado en tu tarea de alegrarle el ánimo. No importaba que hubieras pasado la noche anterior actuando, que tu voz estuviera ronca o que tus bromas hubieran sacado carcajadas de media corte esa misma mañana. Si el monarca despertaba de mal humor, tú eras el responsable. No eras solo el bufón, eras el termostato emocional del reino. ¿Falló una negociación comercial? Quizás el bufón no alivió la tensión lo suficiente. ¿La reina puso mala cara en misa? Seguro el bufón hizo un chiste de mal gusto. ¿El rey tropezó con una vacinilla? ¿Otra vez el bufón dejando cosas por ahí? A veces era sutil, una mirada de desprecio, un comentario ácido. Otras veces era directo. Diviérteme, bufón. Estoy de mal humor y tu cabeza pende de un hilo. Y no era una metáfora. Un silencio mal cronometrado, una mueca a destiempo, y tu siguiente trabajo podía ser alimentar a los cuervos. Incluso cuando el problema no tenía nada que ver contigo, terminaba siendo tu culpa. Debías arreglar el ambiente, suavizar los ánimos, hacer reír al hijo del rey para que nadie notara que su padre acababa de romper una copa sobre la cabeza del mayordomo. Te convertías en un regulador humano de emociones, ajustando tu energía una y otra vez para mantener a los poderosos satisfechos. Pero nadie te daba las gracias. Si el rey mejoraba el humor, era por el vino. Si reía, era por una historia ajena. Si no reía, tú eras el problema. Perdías de cualquier manera. Así que en una corte llena de paranoia y política, tú, el bufón, eras a la vez irrelevante y responsable del ánimo del hombre más poderoso del reino. Y si él no reía, más te valía empezar a rezar. Podías vivir en el castillo, compartir bromas con reyes y vestir campanas. Pero no te engañes, no eras libre. En realidad, estabas más atrapado que nadie. Ser bufón de la corte no era un trabajo, era una identidad que te devoraba por completo. Una vez que te ponían el gorro, no había regreso. No existía ascenso, ni cambio de oficio, ni quiero probar algo distinto. Eras un intérprete de por vida, quisieras o no. El tiempo no te liberaba, solo te desgastaba. El cuerpo envejecía, la voz se quebraba, los reflejos se volvían lentos, pero el público seguía esperando la misma energía, la misma chispa. No había jubilación, ni pensión, ni casita tranquila al borde del bosque. No te convertías en maestro, ni en monje, ni en sabio venerado. Seguías siendo el loco, solo que más viejo, más cansado y con menos dientes. Y lo más triste, aunque fueras brillante, nadie vería jamás más allá del sombrero. Podías escribir poesía, dominar varios idiomas o entender mejor la política que el propio Consejo Real. Pero cuando abrías la boca, todos oían campanillas. Esperaban una caída, un chiste, un gesto torpe. Podías advertir sobre una guerra inminente y te ignorarían. Pero si te resbalabas con un nabo, reirían durante horas. Te habías convertido en un disfraz con voz. Intentar marcharte tampoco servía. No tenías tierras, ni oficio, ni contactos fuera de los muros. Si vagabas por algún pueblo, no te reconocían como el ingenioso de la corte. Solo veían a un hombre extraño, mal vestido, murmurando historias de duques y reyes, un loco, un mendigo. Y si por algún milagro sobrevivías fuera,
El hambre y el olvido te alcanzaban, hasta que un noble aburrido decía: «Traed de vuelta al viejo bufón, aquel sí que sabía hacernos reír». Y así te arrastraban otra vez al castillo, porque no eras un hombre, eras un objeto que la gente recordaba solo cuando estaba aburrida. Así que te quedabas, seguías actuando, seguías riendo de tu propio dolor, porque la alternativa, el silencio, era mucho peor, porque una vez que te convertías en el bufón, lo eras para siempre. Quizás tu tumba quedara fuera del cementerio, porque los bufones no eran considerados lo bastante santos para descansar en tierra consagrada. Demasiadas risas, pocas oraciones. Viviste para provocar su alegría. Mediste tu propio valor en la fuerza de sus carcajadas. Pero la risa es fugaz, vibra una vez y se desvanece. Y cuando desapareces, los salones quedan en silencio, hasta que llega el siguiente loco a malabarear por un aplauso. Sí, tu vida trajo alegría a otros. Hiciste que los reyes olvidaran sus preocupaciones, que los señores bajaran la guardia por un instante. Pero cuando tu vela se apaga, no hay público, ni aplausos, ni trompetas, solo silencio. Y quizá, solo quizá, el leve tintineo de unas campanas que ya nadie recuerda. Para los señores y damas de la corte medieval, el bufón era simple entretenimiento, un alivio cómico en un mundo saturado de política, guerra y protocolo. Pero si miras más de cerca, entenderás que no estaba allí solo para divertir. Estaba para recordar. El bufón era una contradicción andante, de origen humilde, pero con permiso para burlarse de reyes, sin poder alguno, pero capaz de decir verdades que otros callaban. Ridiculizado y, al mismo tiempo, temido. Se mantenía en el centro del banquete, girando y repicando, no para ser celebrado, sino para ser observado. Porque el bufón era un espejo. Sus bromas mostraban lo que nadie más se atrevía a decir. Sus juegos de palabras escondían comentarios políticos. Sus imitaciones revelaban la hipocresía de los nobles, y cada vez que hacía reír a la sala, también la hacía estremecerse. Porque en medio del chiste siempre había una astilla de verdad. El loco era inofensivo, hasta que dejaba de serlo, hasta que señalaba demasiado, hasta que la corte descubría que aquel hombre vestido con harapos y campanas los entendía mejor de lo que les gustaría admitir. Así, dejó de ser un simple actor para convertirse en un símbolo, un recordatorio de que el poder es frágil, de que la verdad, incluso disfrazada de comedia, puede ser peligrosa, de que la risa es un arma capaz de cortar más hondo que cualquier espada. En un mundo obsesionado con el orden y la jerarquía, el bufón era la excepción, y precisamente por eso era necesario. Caminaba por los pasillos del poder, no porque lo respetaran, sino porque recordaba a los poderosos aquello que más temían: ser ridículos, ser expuestos, ser humanos. Pero la broma final nunca recaía sobre los nobles, siempre caía sobre él. Sacrificaba su dignidad, su libertad, su legado y su paz interior por la aprobación efímera de quienes jamás lo verían como un igual. Su genialidad se escondía tras la locura, su sabiduría entre juegos de palabras, su verdad disimulada bajo una sonrisa. Y aún así, siglos después, seguimos recordándolo, no como a un payaso, sino como algo mucho más profundo, más inquietante, más real. El bufón medieval no fue una broma, fue una advertencia. Una prueba de que, a veces, el único que dice la verdad es aquel de quien todos se ríen. Mucho antes de que se alzaran telones y los actores hicieran reverencias, el teatro antiguo nació envuelto en vino, máscaras y caos divino. No empezó con dramaturgos ni aplausos, sino con Dionisio, el dios griego del vino, la fertilidad, la locura sagrada y la representación. En la Atenas del siglo VI a.C., el teatro no era cultura, era culto. Las primeras obras surgieron durante las fiestas de las Dionisias, celebraciones primaverales en honor al dios. Las calles se llenaban de ciudadanos, sacrificios y vino que corría como ríos. Y, en medio de ese frenesí, ocurrió algo prodigioso. La gente empezó a actuar, no a fingir, sino a transformarse, a encarnar otras voces, a danzar en círculos de trance, a entonar cánticos que borraban la frontera entre plegaria y representación. El corazón de la fiesta era el ditirambos, un himno salvaje, casi extático, interpretado por un coro de hasta 50 hombres con rostros cubiertos por máscaras y ojos encendidos de fervor. No eran actores, eran vasos, mediums, cada voz una gota en el océano divino de la energía dionisíaca. Y entonces,
apareció un hombre llamado Tespis. Cuenta la leyenda que, hacia el año 534 a.C., Tespis dio un paso fuera del coro y habló como un personaje, no como parte del grupo. En ese instante nació el concepto de actor. Por eso, hasta hoy, llamamos técnicos o thespians a los intérpretes. Imagina aquel momento. Un solo hombre de pie ante el público, afirmando ser otro. Debió parecer herejía o magia. Los griegos quedaron hechizados. Lo que comenzó como rito sagrado evolucionó hacia algo estructurado, el drama. Los poetas trágicos como Esquilo y Sófocles perfeccionaron la forma, añadiendo un segundo y un tercer actor, introduciendo el diálogo, la trama, el conflicto. Pero el corazón espiritual nunca se fue. Aún se sentía la presencia del Dios entre las máscaras, entre los gritos del coro y los pasos marcados bajo el sol del Ática. Aquellas primeras representaciones no ocurrían en teatros cerrados, sino en escenarios abiertos, tallados en las laderas de las colinas. El más célebre de todos, el Teatro de Dionisio, en Atenas, podía albergar hasta 17.000 espectadores. Allí, bajo el cielo del Mediterráneo, la gente acudía no solo a ver, sino a participar en algo sagrado. El teatro era religión, arte y deber cívico al mismo tiempo. Así nació la tragedia, o tragoidía, que literalmente significa canción del macho cabrío. Su origen es tan confuso como fascinante. Algunos decían que se debía al sacrificio de un cabrío en honor al dios, otros que el premio al mejor poeta era precisamente un animal. Pero lo cierto es que, en el siglo V a.C., la tragedia ya se había convertido en el corazón palpitante de Atenas. Era poesía pura, estructurada, hermosa y fatal. Trataba de los dioses y del destino, de la soberbia y la venganza, de los hombres destruidos por su propio orgullo, y en el centro de todo estaban las máscaras. Los actores no solo interpretaban, se transformaban. Cada uno, siempre hombre, podía representar a varios personajes mediante máscaras distintas. Una boca torcida de dolor, un rostro de ojos desorbitados de miedo, una expresión serena para reinas o diosas. Nada era pequeño ni sutil. Los gestos y las máscaras eran grandes, exagerados, diseñados para que incluso el espectador más lejano pudiera sentir la emoción. Detrás de la máscara, la voz lo era todo. No había micrófonos ni luces, solo respiración, tono y movimiento preciso. Un actor arrodillado en pena, otro gritando al cielo. El escenario entero vibraba con la fuerza de la palabra. Los grandes trágicos dieron forma al alma del teatro. Esquilo añadió un segundo actor, elevando el conflicto dramático. Sófocles introdujo un tercero y perfeccionó la estructura. Eurípides llevó la emoción al límite, llenando sus textos de heridas psicológicas y pasiones humanas. Historias como Edipo Rey, Antígona o Medea no eran simples obras. Eran campos de batalla filosóficos, preguntas eternas sobre justicia, culpa, amor y poder, representadas ante una multitud que veía en ellas reflejado su propio destino. Y, sin embargo, pese a toda su oscuridad, el teatro griego no era un funeral, era una celebración, un exorcismo colectivo. Las tragedias se representaban como competencias públicas, verdaderos Juegos Olímpicos del alma. Toda la ciudad acudía. Los ricos financiaban las producciones como servicio a la comunidad, y los pobres recibían asientos gratis, porque el arte pertenecía a todos. El escenario era tierra sagrada, y la máscara un instrumento de revelación. Los griegos habían encontrado una forma de mirar al caos, y llamarlo belleza. Mientras la tragedia se elevaba entre héroes y dioses, la comedia griega bajaba la mirada al suelo y se reía de todo, de los hombres, de los dioses y del propio mundo. Si la tragedia preguntaba ¿cuál es el sentido del sufrimiento?, la comedia respondía ¿y por qué Zeus tiene tan mal genio? A finales del siglo V a.C., cuando Atenas alcanzaba su máximo esplendor cultural, nació un nuevo tipo de teatro, ruidoso, irreverente y descarado. Era la voz libre de la polis, el espejo deformante donde los ciudadanos podían reírse de sí mismos sin temor. Su gran maestro fue Aristófanes, el Shakespeare de la sátira antigua. Sus obras, Lisístrata, Las nubes, Las ranas, eran brillantes, obscenas y profundamente críticas. En Lisístrata, las mujeres atenienses se negaban a tener relaciones sexuales hasta que los hombres dejaran de guerrear. Era una broma, sí, pero también un manifiesto político. Una comedia que desafiaba el poder con humor,
escrita por un pueblo que sabía reírse incluso de sus tragedias. Imagina una función en el gran teatro de Dionisio. Tras llorar con Antígona, el público vuelve a sus asientos y aparece un coro disfrazado de ranas o de nubes, cantando chistes sobre los políticos corruptos, los filósofos pedantes o los vecinos arrogantes. Las máscaras grotescas con ojos saltones, narices chatas y enormes atributos masculinos arrancaban carcajadas incluso desde el último asiento del anfiteatro. La comedia era tan exagerada como brutal. Los actores usaban trajes acolchados, pelucas salvajes, y los coros podían transformarse en avispas, pájaros o incluso salchichas danzantes. Pero bajo esa locura visual había un propósito claro: decir la verdad riendo. Porque en Atenas la comedia era política. Aristófanes ridiculizaba a generales, filósofos y poetas con una precisión quirúrgica. Su obra Las nubes se burló tanto de Sócrates que muchos creen que ayudó a crear la desconfianza que terminaría en su juicio. Con el paso del tiempo, la comedia evolucionó. En el siglo IV a.C., la llamada Comedia Nueva suavizó la crítica y se centró en historias domésticas. Enredos amorosos, identidades equivocadas, esclavos astutos que engañaban a sus amos torpes. Autoras como Menandro sentaron las bases de lo que siglos más tarde sería la comedia romana y, aún más lejos en el tiempo, la sitcom moderna. Así, la risa griega se convirtió en una nueva forma de verdad, una verdad disfrazada de absurdo, porque la tragedia preguntaba al destino, pero la comedia respondía con una sonrisa. ¿No es ridículo que intentemos controlarlo? Cuando el eco de los coros griegos comenzó a desvanecerse, Roma recogió la antorcha y la transformó en fuego. No susurró tragedias al viento, las gritó entre mármoles, multitudes y tambores. El teatro romano no era contemplación, era poder, era ruido, era espectáculo. Las primeras obras romanas fueron simples adaptaciones de las griegas. Autores como Livio Andrónico y Plauto tradujeron los textos helenos, los recortaron, los llenaron de humor físico, de equívocos, de gestos desbordantes. El resultado fue un teatro popular, rápido, chispeante, donde los personajes corrían en círculos, tropezaban, se disfrazaban, gritaban. El público romano amaba el caos y la carcajada. Las historias de Plauto y su sucesor Terencio retrataban esclavos ingeniosos, enamorados confundidos y padres autoritarios burlados por su propia torpeza. Aquellas comedias no solo entretenían, también ridiculizaban la hipocresía, la avaricia y la arrogancia de la sociedad romana. De ahí surgiría el molde de la comedia occidental, el enredo, el malentendido, la broma que revela la verdad. Pero la tragedia romana era otra criatura. Si los griegos habían explorado el alma, los romanos exploraron la sangre. Séneca, filósofo y dramaturgo, escribió obras tan violentas que incluso hoy estremecen. En Tiestes, un padre come sin saberlo la carne de sus propios hijos. No era teatro para débiles, era una danza entre el horror y el destino. Sin embargo, en la Roma imperial, la tragedia quedaba eclipsada por algo más poderoso, el espectáculo. El público ya no buscaba catarsis, sino asombro. Competía con las carreras de carros, con las luchas de gladiadores, con el rugido de los leones y el grito del pueblo. El teatro debía ser más grande, más ruidoso, más extremo. Los productores levantaban escenarios con trampillas, grúas y hasta efectos acuáticos para simular tormentas o batallas navales. Algunas obras incluían ejecuciones reales, sí, muertes auténticas, integradas en la trama. En Roma, la frontera entre arte y realidad se borraba con sangre. Los emperadores comprendieron pronto que el teatro era una herramienta política. Augusto lo usó para difundir su ideología imperial. Nerón, obsesionado con ser actor, obligaba a sus súbditos a soportar sus eternas actuaciones. Levantarse antes de que terminara podía costarte la vida. El escenario romano dejó de ser un templo. Se convirtió en un campo de batalla por la atención y el control. El arte ya no buscaba purificar el alma, sino dominarla. Donde los griegos habían visto una lección moral, Roma vio una oportunidad de propaganda. El teatro seguía siendo poderoso, sí, pero su dios ya no era Dionisio, era el César. Lejos de los gritos del Coliseo y de las máscaras griegas, otro tipo de teatro florecía en Oriente, más silencioso, más espiritual, más profundo. El teatro indio antiguo no nació del vino ni de la sangre, sino del alma. Su origen se encuentra en un texto legendario, el Natya Shastra, atribuido al sabio Bharata Muni.
escrito entre el 270 y el 200. No era un simple manual de actuación, era una visión del universo. Según el tratado, el teatro fue un regalo de los dioses a los hombres, una ofrenda sagrada destinada a educar, entretener y elevar el espíritu. El Natya Shastra detallaba todo: cómo debía construirse el escenario, qué gestos usar, cómo mover los ojos, cómo modular la voz, qué emociones despertar en el público. Y en su centro latía una idea esencial: el rasa, la esencia emocional que el actor debía transmitir y el espectador debía saborear. Cada obra debía equilibrar los rasas: el amor, Shrangara; la compasión, Karuna; la furia, Raudra; la serenidad, Shanta. El teatro no era una distracción, era una forma de meditación compartida. Los intérpretes se preparaban durante años, entrenando su cuerpo y su alma. Las manos hablaban a través de mudras, gestos codificados que convertían cada movimiento en un lenguaje sagrado. Las palabras eran cantadas, no dichas. El ritmo, el canto y la danza se entrelazaban en un flujo perfecto de poesía viva. Las historias provenían de los grandes textos épicos: el Mahabharata, el Ramayana, relatos de reyes, dioses y humanos que buscaban el Dharma, el orden moral del universo. El más célebre de sus dramaturgos fue Kalidasa, autor de Shakuntala, una de las joyas eternas de la literatura mundial. Sus obras no eran solo espectáculos, eran plegarias estéticas, una experiencia que debía conmover, instruir y purificar. El teatro indio también fue inclusivo. Junto al refinado teatro sánscrito de los palacios, florecieron formas populares en aldeas, dramas de marionetas, danzas narrativas como el Kathakali o el Yakshagana, cada una con su ritmo, su música, sus colores, pero todas compartiendo la misma raíz espiritual. Mientras Roma buscaba el poder y Grecia la razón, la India buscaba la armonía, el equilibrio entre emoción, mente y espíritu. Allí, el actor no era un simple intérprete, era un canal entre el mito y la humanidad, una presencia divina en el escenario, un puente entre lo visible y lo eterno. En la antigua China, el teatro no apareció de golpe, se desplegó lentamente, como un abanico que se abre al viento del tiempo. Mucho antes de que existieran los guiones o los actores, ya había danzas rituales, música sagrada y movimientos llenos de significado. Durante la dinastía Zhou, hace más de 3000 años, se realizaban ceremonias llamadas Nuo, donde los participantes, cubiertos con máscaras, danzaban para ahuyentar a los malos espíritus. No eran espectáculos, sino actos espirituales. Pero esas danzas, con el paso de los siglos, empezaron a absorber historias, personajes y gestos. El ritual se convirtió en relato, y así nació el teatro. Durante la dinastía Tang, siglo VII al X, el arte escénico alcanzó una refinada elegancia. El emperador Xuanzong fundó la famosa Academia del Jardín de los Perales, una escuela imperial para formar actores, bailarines y músicos. Desde entonces los intérpretes fueron llamados los hijos del Jardín de los Perales, nombre que aún hoy designa a los artistas del teatro chino. Pero el verdadero florecimiento llegó con la dinastía Yuan, siglos III y XIV. Bajo el dominio mongol, las rígidas normas confucianas se relajaron y la cultura popular estalló en libertad creativa. Apareció el género zagu, una forma de drama poético con canciones, humor, crítica social y heroínas inolvidables. El dramaturgo más célebre fue Wang Hanqing, considerado el Shakespeare de China. Su obra, El injusto caso de Dou, combinaba emoción, justicia y tragedia en versos tan bellos como audaces. Sus personajes, mujeres fuertes, hombres comunes enfrentados al poder, hablaban directamente al corazón del público. El teatro yuan era sobrio en escenografía, pero riquísimo en simbolismo. Un simple abanico podía ser una espada, un paso girado, un viaje de 1000 kilómetros. Cada gesto, cada mirada, tenía un sentido codificado. De esas raíces surgiría la ópera china, un arte total que alcanzaría su esplendor durante las dinastías Ming y Qing. La más famosa, la ópera de Pekín, Jiangyu, cristalizó en el siglo XVIII. Allí, el color se volvió lenguaje. El rojo simbolizaba la lealtad, el blanco la traición, el negro la justicia. Los actores, con sus trajes resplandecientes y maquillaje ritual, no imitaban la vida, la transformaban. El escenario casi vacío se llenaba con montañas, palacios y batallas gracias a la imaginación del público. No buscaban realismo, sino esencia.
El teatro chino no pretendía engañar los sentidos, sino iluminar el espíritu. Era filosofía en movimiento, una danza donde cielo, tierra y humanidad giraban en un mismo compás. Mientras el teatro chino se llenaba de color, ritmo y movimiento, en Japón nacía algo muy distinto, una forma de arte tan contenida, tan pura, que parecía hecha de aire y de silencio. Ese arte era el no, y no buscaba entretener al público, sino elevar su espíritu. El teatro no surgió en el siglo XIV, heredero de antiguas danzas campesinas, dengaku, cantos budistas y espectáculos populares llamados sarugaku. Pero fue un padre y un hijo quienes le dieron forma y alma, Kanami y Seami. Ellos tomaron lo vulgar y lo transformaron en lo sublime. De su mano, el no se volvió poesía viviente, una ceremonia donde el gesto y el silencio pesan más que 1000 palabras. Seami, actor, escritor y filósofo del teatro, escribió tratados que aún hoy guían a los intérpretes. Su concepto central era el yugen, una belleza misteriosa, sugerida, nunca mostrada del todo. El no busca la emoción inmediata, sino la resonancia interior, esa vibración que queda cuando el sonido ya ha cesado. El escenario del no es minimalista, un suelo de madera, un techo que recuerda a un templo, y un pino pintado al fondo, símbolo de eternidad. Nada más. Cada elemento tiene propósito. No hay decorados, ni efectos, ni realismo. Solo el cuerpo del actor y la imaginación del espectador. Los movimientos son lentos, casi inmóviles. Cada paso, cada giro de cabeza, está cuidadosamente medido para reflejar estados del alma. El diálogo se canta o se recita en tono monocorde, acompañado por una flauta y tambores. No hay espacio para la improvisación. Todo está codificado, como si el arte mismo respirara dentro de un sueño. Los actores usan máscaras sagradas talladas en madera. Con apenas una inclinación, la expresión del rostro cambia, de tristeza a serenidad, de amor a locura. Las historias suelen girar en torno a espíritus, monjes, guerreros o mujeres perdidas, seres atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El no representa la acción, sino la memoria. El pasado se repite, se purifica, se libera. Patrocinado por la clase samurái, el no se convirtió en el espejo espiritual del Japón feudal. No era teatro para multitudes, sino para el alma cultivada que buscaba comprender la impermanencia. A diferencia del teatro occidental, donde la emoción se grita, en el no se susurra. Donde el actor desaparece, queda solo la esencia. Y esa esencia, tan leve como el humo del incienso, ha perdurado 6 siglos sin perder su pureza. El no pretende imitar la vida, pretende trascenderla. Es el silencio hecho arte, la forma en que Japón aprendió a mirar el vacío y encontrar belleza en él. Mientras los grandes escenarios del mundo antiguo se llenaban de actores, coros y máscaras, en los templos y aldeas de Asia nació otro tipo de teatro. Uno donde los protagonistas no eran hombres, sino marionetas. En sus hilos y sombras se escondían los mitos, las verdades y los sueños de los pueblos. En Indonesia, especialmente en Java y Bali, surgió el wayang kulit, una forma de teatro de sombras que se convirtió en un arte sagrado. Las figuras, recortadas en cuero de búfalo y pintadas con detalles minuciosos, se sostenían frente a una pantalla blanca iluminada por una lámpara de aceite. Detrás de ella, el maestro titiritero, el dalang, daba vida a héroes, dioses, demonios y reyes. El dalang no era solo un artista, era narrador, músico, filósofo y sacerdote. Con una sola voz interpretaba decenas de personajes, mientras el gamelán, la orquesta tradicional de bronces y tambores, marcaba el ritmo del destino. Las historias procedían de los grandes poemas épicos de la India, el Mahabharata y el Ramayana. Pero el wayang no era simple entretenimiento, era una ceremonia espiritual. Se representaba en nacimientos, funerales, bodas, cosechas, y duraba toda la noche, del crepúsculo al amanecer. Cada personaje simbolizaba algo más que un rol. Era una lección, una fuerza cósmica, un reflejo de la lucha entre el bien y el mal, la luz y la sombra. Porque en el wayang kulit, literalmente, la sabiduría se proyectaba en la oscuridad. Mientras tanto, en Japón, florecía otro tipo de teatro de marionetas, el bunraku. A diferencia de las siluetas del wayang, las marionetas del bunraku eran grandes, casi humanas, capaces de llorar, temblar y enamorarse con una precisión estremecedora. Cada una era manipulada por 3 titiriteros visibles al público,
Uno controlaba la cabeza y el brazo derecho, otro el izquierdo y el tercero las piernas. Solo tras 10 años de aprendizaje se permitía al discípulo tocar la cabeza de una marioneta. A su lado, un narrador, el Tayú, relataba la historia con una voz inmensa, capaz de pasar del susurro al trueno en una sola sílaba, acompañado por el sonido melancólico del shamisen, el laúd japonés. El bunraku alcanzó su perfección en el siglo XVII, con dramaturgos como Chikamatsu Monsaemon, que escribió tragedias de amor, honor y destino, donde las marionetas parecían más humanas que los hombres. En sociedades donde la censura o el honor limitaban lo que podía decirse, las marionetas se convirtieron en mensajeras de lo prohibido. Podían criticar al emperador, hablar de amor adúltero o venganza, porque, al fin y al cabo, no eran personas, eran muñecos. Pero ahí residía su poder, en decir la verdad sin riesgo, en representar la emoción humana desde lo inanimado. Ya fueran sombras en una pantalla o cuerpos de madera bajo una lámpara, estos teatros enseñaron que el alma puede habitar incluso en lo inerte, y que a veces los títeres son los únicos que se atreven a decir lo que los hombres callan. Desde los templos de Dionisio hasta las sombras del Wayang, el teatro antiguo no desapareció, se transformó, cambió de idioma, de forma, de ritmo, pero su voz siguió resonando en el corazón de la humanidad. Las piedras de los anfiteatros griegos se erosionaron, las máscaras romanas se quebraron, los manuscritos sánscritos se borraron, pero la esencia permaneció, porque el teatro no es un edificio ni un ritual, es el acto humano de contar historias frente a otros seres humanos. De los griegos heredamos la estructura, la arquitectura invisible de la narrativa moderna. Ellos inventaron el diálogo, el conflicto, la catarsis, el héroe trágico que se enfrenta a su destino, de Edipo a Hamlet, de Antígona a cualquier protagonista contemporáneo. Todos respiran el mismo aire antiguo de Atenas. De Roma nos llegó el espectáculo, la capacidad de mezclar arte y multitud, de transformar el escenario en una máquina de emociones. Sus anfiteatros fueron el modelo para los teatros isabelinos, para las salas de ópera y, más tarde, para los cines y estadios. Y sus comedias, llenas de engaños y confusiones, fueron el molde de las farsas medievales, de Molière, de Shakespeare e incluso de las sitcoms modernas donde los malentendidos aún hacen reír. De la India heredamos la filosofía del sentimiento. El Natya Shastra enseñó que el arte no solo entretiene, purifica, equilibra y eleva. Cada emoción, amor, miedo, furia, compasión, es un camino hacia la comprensión del alma. El teatro, como la vida, debe buscar armonía entre mente, cuerpo y espíritu. De China recibimos la estética del símbolo. El gesto, el color, el ritmo se volvieron lenguaje. El teatro chino nos enseñó que un movimiento mínimo puede contener un universo, que no hace falta imitar la realidad para decir la verdad. De su legado nació la idea del actor como poeta visual, del escenario como espacio de meditación y belleza codificada. De Japón aprendimos la poesía del silencio. El no y el bunraku mostraron que lo invisible también puede conmover, que la quietud puede ser más elocuente que el grito. Allí, el teatro se convirtió en un puente entre el mundo material y el espiritual, entre lo efímero y lo eterno. Y así, la herencia del teatro antiguo se extendió por el mundo. Cada cultura tomó una chispa y la hizo suya. De Grecia nació el drama moderno, de Roma, el espectáculo de masas, de Asia, la profundidad espiritual y simbólica. Juntas, esas tradiciones forman la columna vertebral de todo lo que hoy llamamos arte escénico. Desde una ópera en Viena hasta un musical en Broadway, desde una película de cine hasta una simple historia contada al calor del fuego. Porque en el fondo seguimos siendo los mismos. Seguimos reuniéndonos en la oscuridad para ver reflejada nuestra propia luz. Seguimos buscando, en las máscaras y en los gestos, un fragmento de verdad. El teatro nació de la necesidad de comprender el misterio de ser humanos. Y aunque los escenarios cambien, mientras haya alguien dispuesto a escuchar, el eco de los antiguos coros seguirá vivo. El actor, el bufón, el poeta, el titiritero, todos son parte del mismo linaje, una cadena que une las risas y lágrimas de milenios. Y al final, cuando el telón cae, cuando la lámpara se apaga y el silencio vuelve, solo queda una certeza: el teatro nunca muere, solo cambia de máscara. El simbolismo del color y la expresión estilizada inspiraron siglos de narrativas visuales. Incluso el cine de artes marciales, con su ritmo coreografiado y su combate casi danzado, le debe mucho a los intérpretes de la ópera tradicional,
maestros de la armonía entre movimiento, ritmo y emoción. Mientras tanto, en Japón, el no y el bunraku continúan vivos. Aún se representan, aún son venerados. Su minimalismo ha dejado huella en directores modernos como Kurosawa y también en el teatro experimental occidental. Y las marionetas se han multiplicado, desde los juegos de sombras en el sudeste asiático hasta los avatares digitales que habitan TikTok. La idea de dar vida a lo inanimado sigue siendo irresistible. La capacidad del teatro de marionetas para condensar la emoción en un solo gesto ha influido tanto en los programas infantiles como en el arte escénico vanguardista. Pero quizás la herencia más duradera del teatro antiguo sea esta: la necesidad humana de representar, de mirar y ser mirado, de ponerse en la piel de otro y regresar transformado. Cada ritual, cada monólogo, cada escena en una pantalla tenue es parte del mismo linaje. La búsqueda del sentido a través del movimiento, la máscara y la voz. Así que la próxima vez que veas una obra, una película o un simple sketch digital, recuerda que no estás presenciando solo entretenimiento, sino un eco sagrado. El teatro ha cambiado, sí, pero nunca ha dejado de ser nuestro espejo más antiguo y más honesto. Sinane nació en un mundo donde la sangre lo era todo y la suya cortaba como una espada. Su padre fue Filipo II de Macedonia, el hombre que transformó un reino fragmentado en una máquina militar. Su madre, Audata, una princesa iliria de una tribu guerrera del oeste. La mayoría de las princesas macedonias eran educadas para alianzas y diplomacia envuelta en seda, pero Sinane fue criada para la guerra. Desde que pudo sostenerse sobre sus piernas, vivió bajo el peso de dos legados colosales: la estrategia implacable de su padre y la resistencia indomable de su madre. Mientras otras niñas reales aprendían a tejer, ella aprendía a empuñar una lanza. Audata no solo aprobaba aquello, la entrenaba personalmente. En la cultura iliria, las mujeres luchaban junto a los hombres. La fuerza no era una rareza, era un deber. La infancia de Sinan fue una forja de disciplina. Cabalgaba por terrenos escarpados, practicaba el combate bajo el sol ardiente y estudiaba tácticas de guerra en lugar de bordados. En el palacio de Aegae, donde su padre planeaba conquistas, ella observaba desde las sombras cómo los generales se inclinaban ante Filipo y comprendía que el poder nunca se otorgaba, se tomaba. Ser hija del rey tenía sus ventajas, pero también peligros. Su medio hermano, Alejandro, hijo de Olimpia, pronto se convertiría en el centro del mundo de su padre. El ambiente en la corte era una tormenta constante de ambición y sospecha. Macedonia no conocía la paz, ni siquiera en su apogeo. Asesinatos, exilios, alianzas quebradas. Ese fue el telón de fondo de su niñez. Pero Sinane no era espectadora. Desde joven cultivó presencia, entrenó con más ferocidad, habló con más firmeza, cabalgó con más ímpetu. Sabía que nunca sería Alejandro, pero podía grabar su propio nombre en las grietas del imperio. En su adolescencia ya no solo era admirada, era temida, no por su linaje, sino por su carácter. No era un peón, era una hoja afilada. Había nacido en un palacio, crecido a caballo, y se había bautizado en acero. No había venido a sobrevivir en el mundo de los hombres, había venido a conquistarlo. Nacer en la corte macedonia era entrar en un tablero de estrategia, pero nacer como hermanastra de Alejandro Magno era vivir al filo de una daga. Sinane y Alejandro compartían padre, Filipo II, pero sus madres pertenecían a mundos opuestos. Olimpia, la madre de Alejandro, era célebre por su ambición y su crueldad, una reina que entendía la política como una guerra constante. Audata, la madre de Sinane, en cambio, provenía de las tribus montañosas de Iliria, duras, fieras y libres. Desde pequeña, Sinan supo que nunca sería la heredera. El título de sucesor ya había sido entregado al joven príncipe de la melena leonina, educado por Aristóteles y adorado por los generales. El niño prodigio destinado a conquistar el mundo. La corte lo idolatraba, los soldados lo veneraban, y los cronistas lo comparaban con los héroes de Homero. Pero Sinan no lo veneró, no se inclinó ante él. Mientras su hermano crecía para convertirse en leyenda, ella forjaba un camino distinto, silencioso, peligroso, calculado. Mientras él marchaba hacia Persia, ella permaneció en Macedonia, observando los engranajes del imperio. Vio cómo las alianzas cambiaban de dueño en una noche, cómo un banquete podía terminar en un golpe de estado, y comprendió que las guerras más decisivas se ganaban con susurros, no con espadas. Aún así,
No era una dama recluida en la sombra. Su fama de guerrera comenzó a extenderse. Se decía que montaba mejor que muchos oficiales, que su lanza encontraba el centro de los escudos con precisión mortal. Los rumores viajaban más rápido que los mensajeros. La hija de Filipo lucha como un general. Sinane no necesitaba cruzar desiertos ni fundar ciudades. Su poder no estaba en la distancia, sino en la cercanía. Ella entendió que el secreto no era dominar el mundo, sino dominar el momento justo para actuar. Su silencio fue su espada, y su mayor fuerza, ser subestimada. En una corte donde la sangre era moneda, ella tenía dos fortunas, la de su padre, el conquistador, y la de su madre, la guerrera. Su nombre pesaba más que un ejército. Sinane no desafió a Alejandro abiertamente. Nunca hubo batalla entre ellos, pero su sola existencia era una advertencia, un recordatorio de que el poder no pertenecía solo a los hombres. Su linaje y su reputación eran amenazas en voz baja, una sombra que ni siquiera la gloria del conquistador podía borrar. Cuando Alejandro partió al este para perseguir la inmortalidad, Sinane se quedó atrás. Esperó, observó, aprendió, porque incluso la sombra más grande no puede cubrirlo todo, no para siempre. Sinane no había nacido para permanecer en los mármoles del palacio. La sangre de su madre, fuego y montaña, la llamaba al campo. Mientras Alejandro fundaba ciudades con su nombre al este, ella forjaba su propio destino al oeste, donde el viento traía ecos de guerra. Su oportunidad llegó cuando estalló una revuelta en Iliria, la tierra de su madre. Muchos nobles lo vieron como un conflicto menor, pero Sinan comprendió su valor simbólico: volver al origen, conquistar el territorio de donde venía su fuerza. Sin esperar permiso, reunió tropas y cabalgó hacia el norte. No fue un desfile ni una misión diplomática, fue una campaña militar. Ella misma dirigía a sus soldados, organizaba estrategias, levantaba el ánimo con su voz clara y sin temblores. Luchó en primera línea, espada en mano, cubierta de polvo y sudor, demostrando que su disciplina no era un gesto de nobleza, sino una verdad forjada en combate. Cuando la batalla terminó, Sinan salió victoriosa. Aquella victoria fue más que un triunfo táctico, fue una declaración. Demostró que no era solo hija de Filipo, sino su reflejo más salvaje. Una mujer que no pedía coronas, las ganaba. Esa campaña cambió su nombre. Ya no era la princesa que entrenaba como un hombre. Era la guerrera de Macedonia, una figura que inspiraba a soldados y preocupaba a los regentes. Su linaje ilirio no se había diluido entre los salones de Pella, se había templado, y con cada paso en los campos conquistados, Sinane tallaba su lugar en la historia. Mientras Alejandro extendía su dominio hacia el Indo, ella construía algo más duradero en casa: lealtad. No del tipo que se compra con oro, sino la que se gana con sudor y ejemplo. Muchos la admiraban, otros la temían, pero todos la reconocían. Por primera vez, su poder no dependía de ningún hombre. Era suyo. Había creado su propia esfera de influencia, independiente del coloso que era su hermano. Y esa independencia, en un mundo gobernado por coronas masculinas, era su más peligrosa hazaña, pero los susurros en la corte no tardaron. Demasiado fuerte, decían algunos. Demasiado admirada, murmuraban otros. Y en Macedonia, el poder en manos de una mujer siempre era un problema. Alejandro, ocupado en conquistar Persia y Egipto, no intervino. Su silencio le dio a Sinane el espacio que necesitaba, pero también la dejó expuesta a la envidia y la intriga. Sabía que la ausencia de su hermano era un vacío peligroso, y Sinan, tan astuta como audaz, decidió llenarlo antes de que lo hicieran otros. Porque ella no solo luchaba por sí misma, ahora tenía una hija, y en esa niña veía algo más grande que su propia ambición, una oportunidad de cambiar el destino de su sangre. La guerra le había dado a Sinane gloria y respeto, pero también claridad. Sabía que las espadas no gobiernan para siempre, que incluso los guerreros más temidos acaban cayendo ante la política, y ella, que había visto morir reyes y ascender traidores, comprendió que la verdadera batalla ya no se libraba en el campo, sino en los matrimonios, los pactos y las herencias. Así nació su estrategia más peligrosa, no con una lanza, sino con una hija. Su hija, Adea, había nacido de su unión con Amintas IV, un hombre de sangre real pero de poca fuerza política. El matrimonio había sido táctico, una manera de entrelazar su linaje aún más profundamente en la red dinástica macedonia. Pero Amintas no sobrevivió mucho.
otro nombre borrado por las purgas palaciegas de Filipo II. Sinane no lloró, al menos no públicamente. Había aprendido que en la corte las lágrimas eran debilidad. De las cenizas de su esposo vio algo distinto, una oportunidad. Crió a Adea como su reflejo, no como una princesa decorativa, sino como una reina en formación. Le enseñó a montar, a debatir, a observar a los hombres cuando hablaban de poder. Le enseñó retórica, estrategia y política, pero sobre todo le enseñó paciencia, porque el mundo no estaba listo para una mujer que mandara. Había que esperarlo y luego tomarlo por sorpresa. Sinane veía el imperio de su hermano fracturarse bajo su propio peso. Alejandro estaba lejos, perdido en la inmensidad de Asia, y aunque su nombre era leyenda, su futuro era incierto. No tenía un heredero legítimo. Los generales empezaban a disputarse el control, y cada victoria que traía desde el este era una grieta más en el edificio político que había dejado atrás. Sinane, pragmática y fría, comprendió lo inevitable. La muerte del conquistador dejaría un trono vacío, y donde hay un vacío, hay guerra. Así que decidió llenarlo antes de que lo hicieran los hombres. Su plan era tan audaz como lógico. Adea se casaría con Arideo, el medio hermano de Alejandro, considerado por muchos como el heredero natural, aunque padeciera una discapacidad mental. Si Adea se convertía en su esposa, Sinane, su madre, sería la mente tras el trono, una regente, una estratega, la sombra que gobernaría en nombre del linaje de Filipo. No era ambición ciega, era supervivencia. El imperio se desmoronaba, los generales se repartían territorios, y el pueblo necesitaba una figura que uniera la sangre de los reyes. Sinane estaba convencida de que su hija podía hacerlo. La había formado para ello desde la cuna, pero el mundo una vez más se alzó contra ellas. Los murmullos se convirtieron en amenazas. Los hombres que habían servido hasta Alejandro, Perdicas, Antípatro, Ptolomeo, veían con alarma el ascenso de una mujer que hablaba como un general, una madre que entrenaba a su hija como a un soldado, una princesa que pensaba como un rey. Y aunque Sinan lo sabía, no se detuvo. Organizó su séquito, preparó el viaje hacia Asia, donde Adea debía casarse con Arrideo. Tenía todo calculado, todo, excepto la traición. Sinane sabía que cada paso fuera de Macedonia era una apuesta mortal, pero no era de las que retrocedían. Su viaje hacia Asia no era un gesto diplomático, era una jugada maestra, un movimiento político diseñado para cambiar el curso del imperio. El matrimonio de su hija Adea con el rey Arrideo no solo sellaría una alianza, sino que ataría su linaje directamente al trono macedonio. Con ese enlace, Sinane tendría una posición de poder dentro de la regencia, y Adea podría gobernar desde la sombra, en nombre del legado de Filipo. Era una maniobra audaz, pero perfectamente calculada. Sin embargo, en Pella, los hombres del poder veían otra cosa. Para Pérdicas, el regente de Alejandro, Sinane no era una madre con visión, sino una amenaza. Una mujer con ejército, influencia y sangre real era, para él, una semilla de rebelión. Y lo peor, tenía el apoyo del pueblo y del ejército. Los soldados la admiraban. Había luchado con ellos. Había sangrado como ellos. Su nombre inspiraba respeto, incluso lealtad. Y esa lealtad era peligrosa. Pérdicas actuó rápido. Cuando Sinan y Adea cruzaron hacia Asia Menor, fueron interceptadas por un contingente militar dirigido por Alcetas, el propio hermano del regente. Los testigos contaron que la tensión podía cortarse con una espada. Sinan, desarmada pero firme, exigió ver al rey. Algunos decían que trató de convencer a los soldados de unirse a ella. Otros, que se mantuvo erguida, sin miedo, sabiendo exactamente lo que estaba a punto de ocurrir. Las órdenes ya estaban dadas. El ataque fue rápido, despiadado. Sinan fue asesinada en el camino, lejos de la corte, lejos de la justicia. No murió en batalla, sino por traición. No cayó ante un enemigo extranjero, sino ante el miedo de los suyos. La noticia recorrió el campamento como fuego en pasto seco. Los soldados, horrorizados, se rebelaron. Habían matado a la hija de Filipo II, una guerrera, una heroína, una de las suyas. Lo que Pérdicas creía un triunfo se convirtió en un desastre. La indignación fue tan grande que el regente se vio obligado a retroceder. En un intento de apaciguar la ira del ejército, permitió que el matrimonio siguiera adelante. Adea se casó con Arrideo. La hija de Sinane se convirtió en reina de Macedonia.
Pero la victoria tenía un sabor amargo. El precio fue la vida de su madre. Una madre que había desafiado un imperio y que murió no por haber perdido, sino por haber ganado demasiado terreno. Sinan cayó sin espada, pero no sin propósito. Su muerte encendió una chispa que el tiempo no pudo apagar. Su legado no era solo su linaje, sino una idea, que incluso en un mundo diseñado por hombres, una mujer podía reclamar el poder con sus propias manos. Y Adea escuchó ese eco, porque lo que su madre había iniciado, ella estaba a punto de continuar con fuego y acero. Adea ya no era la hija de Sinane, era Eurídice de Macedonia, reina por derecho y por sangre. Su matrimonio con el rey Arrideo la colocó en el corazón del imperio, pero también en la jaula dorada de los regentes. A primera vista, Eurídice parecía una esposa decorativa, una sombra detrás de un monarca débil, pero bajo el velo llevaba el fuego de su madre, y ese fuego pronto incendiaría todo lo que quedaba del reino. Pérdicas creía haber contenido la amenaza al permitir el matrimonio. No entendía que con ese gesto había puesto a una leona dentro del trono. Eurídice observó, aprendió y esperó. Sabía que el poder no se toma de un golpe, se conquista paso a paso, con palabras, con gestos, con silencios calculados. Arrideo, aunque rey, era un títere. Su mente era frágil y el consejo de los generales lo controlaba todo. Pero Eurídice no iba a ser un adorno. Se presentó ante el ejército, vestida con armadura, la frente alta, hablando con la autoridad que los hombres decían que una mujer no debía tener. «Yo soy la nieta de Filipo y la hija de Sinane», proclamó ante los soldados veteranos de Alejandro. «Sirvieron a mi abuelo, lucharon por mi tío. Ahora les pido que sirvan a Macedonia y a mí». El silencio fue absoluto, y luego estallaron los gritos. Los hombres, curtidos por décadas de guerra, alzaron sus lanzas y la aclamaron. Eurídice había hecho lo imposible, había ganado el corazón del ejército. En un mundo de generales viejos y ambiciosos, una joven reina se había convertido en su comandante moral. Pero ese ascenso tuvo un precio. Con cada victoria simbólica, crecía el miedo entre los hombres del poder. Poliperconte, sucesor de Pérdicas, empezó a conspirar con una aliada aún más peligrosa. Olimpia, la madre de Alejandro Magno. La viuda del conquistador había regresado del exilio, vieja, pero no vencida. Su nombre aún infundía respeto y terror. Olimpia era más que una reina madre, era una fuerza mitológica, una mujer que hablaba con serpientes y dioses, una sombra que se extendía desde las campañas de su hijo hasta las tumbas de sus enemigos. El enfrentamiento entre Eurídice y Olimpia era inevitable. 2 generaciones, 2 visiones del poder. Una joven que representaba el futuro, otra anciana que se negaba a morir con el pasado. Eurídice intentó negociar, envió cartas, ofreció treguas, incluso buscó el apoyo de los veteranos más leales a Alejandro. Pero Olimpia no quería diálogo, quería venganza. La guerra civil estalló de nuevo, Macedonia se convirtió en un tablero sangriento. Eurídice reunió tropas y marchó al norte para enfrentarse a la reina madre. Era su primera guerra y su última. Frente a los muros de Pidna, las fuerzas de Olimpia, guiadas por el miedo religioso y el prestigio, derrotaron a los soldados de Eurídice. Cuando la batalla terminó, la joven reina fue capturada junto a su esposo. Olimpia ordenó su ejecución, pero incluso encadenada, Eurídice no tembló. Pidió morir por su propia mano, sin verdugos, sin lágrimas. Se envolvió en su manto real, se despidió del mundo con la dignidad de una reina y se quitó la vida. Su muerte fue silenciosa, pero resonó por siglos, no como una derrota, sino como el eco de una rebelión que la historia no pudo sofocar. Así terminó la vida de Eurídice de Macedonia, la última voz libre del linaje de Filipo, y con ella se cerró el ciclo que su madre, Sinane, había iniciado. 2 mujeres separadas por una generación, unidas por un mismo destino, desafiar un mundo hecho por y para hombres. Olimpia creyó que al silenciarlas aseguraba el futuro de su estirpe, pero lo que hizo fue encender una llama que nunca volvió a apagarse, porque ni Sinan ni Eurídice murieron realmente. Fueron borradas por la historia oficial, pero sobrevivieron en los márgenes, en los relatos de los soldados, en las crónicas fragmentadas, en las monedas que aún llevan el perfil de una reina que no debía reinar. Sinane, la guerrera, la hija del trueno que cabalgó con los hombres, que ganó batallas y pagó con su vida por atreverse a dirigirlas. Ella no necesitó una corona para ser soberana,
La autoridad le brotaba del alma, no del título. Eurídice, la reina, educada en el acero y la palabra, que habló al ejército con la voz de una generación perdida y enfrentó sin temblar a los dioses vivos de su tiempo. Murió joven, pero dejó un ejemplo que ninguna espada pudo destruir. Durante siglos, los cronistas las redujeron a notas al pie, a nombres en genealogías olvidadas. Los poetas cantaron a los héroes de Alejandro, pero no a las mujeres que resistieron cuando los héroes ya no estaban. Y sin embargo, cada vez que se menciona el fin de la dinastía argeada, su sombra aparece. Porque la historia del poder no solo se escribe con conquistas, sino con el coraje de quienes se negaron a ser invisibles. El legado de Sinane y Eurídice no fue un trono, ni un imperio duradero, sino algo más profundo, la idea de que la fuerza no tiene género, que la valentía puede vestir faldas o armaduras, que incluso en un mundo de reyes, una mujer puede ser el centro del temor y del respeto. Ellas no buscaban ser recordadas, buscaban existir plenamente, con voz, con voluntad, con destino propio. Y aunque los siglos intentaron cubrirlas con polvo, sus nombres siguen vibrando, como ecos entre ruinas, como brasas bajo las piedras de la historia. Porque cuando los hombres de su época escribieron sus nombres para borrarlas, no entendieron que estaban cincelando algo más duradero que sus coronas, una advertencia a todos los imperios futuros que alguna vez creyeron que podían gobernar sin escuchar la voz de una mujer. Y así, mientras los mármoles se agrietan y las tumbas se hunden, las figuras de Sinan y Eurídice siguen de pie en el horizonte del tiempo, no como fantasmas, sino como llamas que el olvido no pudo apagar. Los antiguos textos militares de la dinastía Zhou describen ejercicios de combate cuerpo a cuerpo, técnicas con armas y formaciones de batalla. Pero el verdadero corazón del Kung Fu nació donde la filosofía se encontró con el silencio, en los monasterios. La historia más célebre comienza en el templo Shaolin, un santuario budista escondido entre las montañas Song. Cuenta la leyenda que, en el siglo V de nuestra era, un monje llamado Bodhidharma, procedente de la India, llegó al templo y transformó su destino. Observó que los monjes, debilitados por las largas horas de meditación inmóvil, necesitaban fortalecer el cuerpo para equilibrar el espíritu. Así nació una nueva forma de entrenamiento, movimientos fluidos inspirados en animales, respiración sincronizada y conciencia total del propio ser. Con los siglos, esos movimientos se convirtieron en sistemas marciales complejos, cada uno con su propio ritmo, filosofía y propósito. El estilo del tigre representaba la fuerza, el del grulla la gracia, el de la serpiente la fluidez. Cada gesto era una metáfora: atacar con velocidad, defender con vacío, golpear desde la quietud interior. Los monjes Shaolin no eran simples luchadores, eran atletas espirituales. Creían que para dominar el combate primero había que conquistar el yo. Su arte no buscaba la fuerza bruta, sino el poder interior. El concepto de chi, la energía vital, era el núcleo. Cada movimiento servía para hacer fluir el chi, equilibrar el yin y el yang y alinear el cuerpo con el cosmos. Pero el kung fu no se detuvo en Shaolin. En las montañas Wudang, los monjes taoístas desarrollaron estilos suaves y circulares como el tai chi, centrados en la armonía, la respiración y la redirección de la fuerza. Estos métodos demostraban que el poder marcial podía surgir de ceder, no de chocar. A través de guerras dinásticas, revoluciones y modernización, el kung fu sobrevivió, no solo como entrenamiento de combate, sino como una filosofía viva que enseñaba ética, contención y disciplina, luchar sin ira, vencer sin soberbia. Porque en China, el enemigo real nunca fue otro hombre, sino el desequilibrio interior. Bajo el sol abrasador de Olimpia, en los arenales donde resonaban los pasos de los hoplitas, nació un arte marcial tan crudo y completo que incluso los guerreros veteranos lo contemplaban con respeto. Se llamaba pancracio, una palabra que significaba todo poder, fuerza total. Y aunque formaba parte de los Juegos Olímpicos, no era simple entretenimiento, era la guerra convertida en rito, una ofrenda física a los dioses. El pancracio entró oficialmente a los Juegos en el año 648 a.C. y pronto se volvió leyenda. Era una mezcla de lucha, boxeo y estrategia. Los combatientes golpeaban, pateaban, estrangulaban y rompían huesos con una brutal elegancia. Solo 2 reglas: no morder y no atacar los ojos. Todo lo demás estaba permitido, pero no era caos, era control absoluto.
Los pancraciastas no peleaban como bestias, sino como sabios del cuerpo. Estudiaban la anatomía humana, dónde golpear, cómo pivotar, cuándo bloquear o quebrar una articulación. Entrenaban en la palestra, donde la gimnasia y el combate se fundían, fortaleciendo músculo, mente y reflejos. Su valor no residía solo en la fuerza, sino en la resistencia mental, en la capacidad de soportar el dolor sin rendirse. Los soldados griegos también lo practicaban. En la guerra, cuando la lanza se rompía, el escudo se astillaba y la espada caía, el guerrero usaba su último recurso, el pancracio. Combate cerrado, sin armas, sin tregua. De entre sus campeones, uno se volvió mito, Arrichión de Figalia. Murió en el campo de combate, estrangulado, pero antes de caer, logró someter a su adversario. Aunque su cuerpo yacía sin vida, su oponente se rindió. Arrichión fue coronado vencedor póstumo, símbolo de entrega absoluta, victoria más allá de la muerte. El pancracio fue, por siglos, la esencia del ideal griego: cuerpo, mente y espíritu en equilibrio. Pero cuando Roma absorbió Grecia, el arte se diluyó entre los espectáculos sangrientos del Coliseo. Con la caída del mundo antiguo, desapareció. Aún así, su legado perdura. Dejó una enseñanza que todavía vive en las artes marciales modernas: usar todo el cuerpo como un arma, equilibrar agresión con control y recordar que la verdadera fuerza no está en el golpe, sino en la calma del instante antes de darlo. Cuando pensamos en Egipto, imaginamos faraones, pirámides y dioses con cabezas de halcón. Pero tras el esplendor dorado y el silencio del Nilo, existía un reino de guerreros donde la destreza marcial era sagrada. El arte de la lucha no era solo defensa, era una manera de mantener viva la Ma'at, el equilibrio divino del universo. Las pruebas más antiguas no están en libros, sino en piedra. En las tumbas de Beni Hasan del año 2000 a.C., más de 400 escenas talladas muestran técnicas de lucha, lanzamientos, agarres y posturas. Cada figura congelada en el tiempo revela un conocimiento detallado del cuerpo y del movimiento. No era entretenimiento, era un arte nacional. Los jóvenes nobles egipcios eran instruidos en combate desde pequeños. Aprendían a luchar, pero también a dominarse. El guerrero debía ser tanto atleta como protector de la armonía universal. Entrenar el cuerpo era preparar el alma para defender el orden de los dioses. Además de la lucha, existía el taktib, una disciplina de combate con bastones largos, acompañada por música y ritmo. Con el tiempo se transformó en danza ceremonial, pero en sus orígenes era un entrenamiento militar usado por guardias y soldados. El arsenal egipcio era diverso: arcos, lanzas, dagas y hachas de guerra. Sin embargo, el combate cercano también era esencial. Los carros de guerra exigían una precisión sobrehumana: disparar flechas mientras los caballos corrían a toda velocidad, mantener el equilibrio, calcular el viento y hacerlo con la serenidad de quien sirve a un dios. Incluso en los mitos, los dioses eran guerreros. Horus, el protector del trono, combatía eternamente contra el caos encarnado en Seth. Cada victoria humana imitaba esa lucha divina. Por eso, los faraones se presentaban como campeones del orden, hijos de la guerra sagrada. Aunque los sistemas egipcios no sobrevivieron como escuelas formales, su espíritu sigue inscrito en piedra, en ritmo y en ritual. Porque en el Valle del Nilo, luchar no era destruir, era preservar la creación misma. Mucho antes de que la palabra samurái resonara en canciones y pergaminos, el espíritu guerrero del Japón ya se estaba gestando entre valles cubiertos de niebla y costas golpeadas por la tormenta. Las primeras formas de combate aparecieron durante los periodos Yayoi y Kofun, cuando los clanes luchaban por territorio usando lanzas de bronce, arcos con puntas de piedra y movimientos instintivos nacidos de la supervivencia. Aún no existían estilos ni escuelas, pero cada gesto era práctico, rápido, tribal. Pelear era proteger la sangre, defender el nombre del clan. Con el tiempo, Japón entró en la era Heian, 794-1185 d.C., y la guerra se transformó en arte. El guerrero ideal ya no era solo un luchador, era un jinete, un arquero, un poeta de la muerte. De esa combinación nació la figura del bushi, precursora del samurái, que equilibraba fuerza y sabiduría, acción y serenidad. Entre las disciplinas más antiguas destacó el kyujutsu, el arte del arco. Los arqueros montados usaban el yumi, un arco alto y asimétrico que exigía fuerza, técnica y concentración total. Con el tiempo,
Este arte evolucionó en el Kyudo, el camino del arco, donde el blanco no era el enemigo, sino la mente. Apuntar bien significaba silenciar el ego. Paralelamente surgió el Kenjutsu, el arte de la espada. En sus inicios las técnicas eran simples, directas, probadas en el campo de batalla. El sable no era todavía símbolo, sino herramienta, pero dentro de esa crudeza germinaba una ética. La comprensión de que la hoja no servía solo para matar, sino para templar el espíritu. De esa filosofía nació el Bushido, el camino del guerrero, un código moral que unía honor, disciplina y aceptación de la muerte. El samurái debía vivir con la serenidad de quien ya ha muerto 1000 veces. Entrenar, luchar, caer y levantarse no eran actos distintos, sino partes de una misma plegaria, la de la perfección interior. Así, las artes marciales japonesas se convirtieron en un puente entre la vida y la muerte, entre el cuerpo y el alma. En ellas, el guerrero no buscaba solo la victoria, sino la belleza de morir correctamente. Durante siglos, la historia del arte marcial africano fue ignorada, borrada de los mapas del mundo antiguo. Pero el continente fue y sigue siendo una cuna de poderosas tradiciones de lucha, donde la guerra, la danza y la espiritualidad son una sola cosa. En África Occidental, el pueblo Hausa practicaba el dambe, una forma de combate con raíces ancestrales. Los luchadores envolvían una mano, la lanza, con cuerda o tela endurecida, mientras la otra quedaba libre para defender. Los combates se celebraban durante las cosechas, acompañados por tambores, canciones y gritos. Era tanto un espectáculo como un ritual de iniciación, una prueba de valor y de destino. En Senegal, el lam, la lucha tradicional, se convirtió en el corazón de la identidad nacional. Los combates se realizaban bajo el ritmo de los tambores sabar y los rezos de los marabouts, los sabios religiosos. Antes de luchar, los hombres danzaban, invocaban a los antepasados, se cubrían de arena y amuletos, y solo entonces entraban al círculo sagrado. El vencedor no era solo el más fuerte, sino el más favorecido por los espíritus. Más al sur, en la tierra de los Zulus, los jóvenes aprendían Ngunistic Fighting, un duelo de bastones que era al mismo tiempo deporte, entrenamiento militar y rito de madurez. 2 varas, una para atacar, otra para bloquear. Los reflejos eran todo. Cada golpe enseñaba coraje, cada defensa enseñaba respeto. Incluso el legendario Shaka Zulu observó estas peleas y adaptó sus movimientos para crear sus tácticas de guerra que transformarían África Austral. En Etiopía, las crónicas y pinturas medievales muestran formaciones de soldados con lanzas y escudos y luchadores que combinaban fuerza y técnica en combates que eran tan religiosos como bélicos. En todo el continente, el combate no era mera violencia, era ritual, era identidad. El guerrero no solo defendía su aldea, defendía el equilibrio entre el hombre, la tierra y los dioses. En África, pelear era rezar con el cuerpo. Mucho antes de que los barcos europeos tocaran las costas del Nuevo Mundo, los pueblos originarios de América ya habían desarrollado tradiciones marciales profundas, simbólicas y poderosas. No existían manuales ni escuelas escritas, pero cada gesto, cada arma y cada danza contenía siglos de sabiduría transmitida de generación en generación. Entre los mexicas, a quienes hoy llamamos aztecas, la guerra era el corazón del universo. Los niños crecían sabiendo que su destino estaba ligado al combate. Desde jóvenes eran enviados a los Telpochcali, casas de instrucción donde aprendían disciplina, estrategia y el uso de armas. Su símbolo era el macuahuitl, una espada de madera incrustada con hojas de obsidiana, tan afilada que podía partir el cráneo de un enemigo de un solo golpe. Pero luchar no era solo vencer. El combate era un acto religioso, una manera de capturar prisioneros para los sacrificios y alimentar al sol con sangre humana. Pelear era una forma de mantener el equilibrio cósmico. Por eso los guerreros no eran simples soldados, eran oficiantes del orden sagrado. Los más valientes ascendían a órdenes legendarias. Los guerreros jaguar y los guerreros águila, símbolos vivos de fuerza, astucia y espiritualidad. Sus nombres no eran metáforas, creían encarnar el espíritu del animal, y cuando luchaban no eran hombres. Eran el rugido y el vuelo de la creación. Más al sur, en el Imperio Inca, la guerra era una extensión del deber imperial. Sus soldados entrenaban en la montaña, acostumbrando el cuerpo al frío, a la altura y a la escasez. Aprendían a usar hondas, lanzas, boleadoras y mazas, a moverse en terreno escarpado y a resistir sin descanso. El combate no era caótico,
era una danza ordenada por la estrategia, guiada por el principio de armonía con la naturaleza. Para los incas, vencer era restaurar el equilibrio del mundo. En las vastas llanuras del norte, tribus como los Lakota, Comanches y Apache formaron guerreros tan diestros en el caballo como en el sigilo. El ataque sorpresa, la observación del viento, la lectura de huellas y la conexión con los animales eran parte de su entrenamiento diario. Cada guerrero aprendía a controlar el miedo, a escuchar la tierra antes de moverse, a actuar en silencio, porque el ruido era el lenguaje de los imprudentes. La guerra no se separaba de lo espiritual. Antes de cada batalla, las tribus realizaban danzas rituales, acompañadas de tambores, plumas y cantos. Aquellos movimientos no eran teatro, eran rezos. Una coreografía sagrada donde cada paso invocaba a los espíritus de los ancestros. Luchar era una forma de comunión, una promesa al clan, a la tierra y al cielo. Y aunque las armas eran simples, el sentido era profundo. La batalla era una oración en movimiento. De la India a China, del Nilo a los Andes, todas las civilizaciones comprendieron una verdad universal, que la violencia sin conciencia es destrucción, pero el combate guiado por el espíritu es sabiduría. Las artes marciales nacieron de la necesidad de sobrevivir, pero maduraron hasta convertirse en un camino interior. El guerrero antiguo no solo se entrenaba para matar, sino para conocerse a sí mismo. Cada movimiento era una oración, cada golpe una meditación. En Kalaripayattu el luchador también era sanador. En Kung Fu el enemigo estaba dentro. En el Pancracio la victoria era morir sin rendirse. En los rituales africanos la pelea era música y trance. En las Américas la danza de guerra era plegaria. Todas las culturas descubrieron lo mismo, que el cuerpo puede ser un templo y que la disciplina es su llave. Pero el mundo cambió. Los imperios se levantaron y cayeron. Los conquistadores prohibieron las prácticas antiguas. El Kalaripayattu fue censurado por los británicos. El Kung Fu fue ocultado en monasterios. Las danzas de combate africanas se disfrazaron de festivales y los guerreros nativos fueron perseguidos o borrados. Y sin embargo, nada desapareció del todo. Las técnicas sobrevivieron en el folclore, en los cantos, en los juegos, y renacieron siglos después como karate, judo, capoeira, aikido, MMA. Nombres nuevos para almas antiguas. Hoy, cuando alguien se inclina en un tatami, cuando respira antes de lanzar un golpe, cuando practica un kata o una forma, está repitiendo un gesto milenario, el de los hombres y mujeres que descubrieron que la fuerza verdadera no está en dominar al otro, sino en dominarse a sí mismo. Las batallas han cambiado, las armas también, pero la enseñanza sigue siendo la misma. El guerrero no lucha por destruir, sino por comprender, y cuando todo se aquieta, cuando el sudor cae y la respiración se alinea, solo queda una certeza antigua como la humanidad, que el arte de la guerra, en su forma más pura, es el arte de la paz interior.